La arrojaron al precipicio por tener un ojo azul y otro marrón, condenándola a morir entre rocas frías bajo el manto de la noche. Lo que aquellos aldeanos supersticiosos no sabían es que esa misma diferencia que tanto temieron le otorgaría el poder para unir dos mundos que nadie más podía ver. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El sol se desvanecía tras las montañas de la Sierra Madre Oriental, tiñendo el cielo de carmesí y oro, mientras la noche comenzaba a envolver el pequeño pueblo de San Cristóbal de las Casas. El aire frío de las montañas se colaba entre las modestas casas de adobe, trayendo consigo el aroma a leña quemada y el eco de plegarias murmuradas. En una humilde choza a las afueras del pueblo, los gritos de Magdalena Córdoba rompían el silencio ceremonioso del atardecer. «Viene ya, Virgen Santísima, ayúdame». Sus palabras se ahogaron en un grito desgarrador, mientras su cuerpo exhausto tras horas de labor finalmente cedía ante la vida que pugnaba por salir. Doña Teresa, la partera del pueblo, recibió entre sus manos curtidas por el tiempo a la criatura que emergía entre sangre y dolor. «Es una niña», anunció con voz cansada pero firme. La habitación, iluminada apenas por el resplandor tembloroso de velas de sebo, quedó sumida en un silencio extraño. No hubo llanto infantil, solo la respiración agitada de Magdalena que intentaba incorporarse para ver a su primogénita. «¿Por qué no llora? ¿Qué le pasa a mi hija?». Su voz, quebrada por el esfuerzo, apenas alcanzó los oídos de la partera, quien sostenía a la recién nacida con una expresión que oscilaba entre el asombro y el temor. Finalmente, como si hubiera estado conteniendo el aliento para contemplar el mundo al que acababa de llegar, la pequeña abrió los ojos y rompió en llanto. Doña Teresa ahogó un grito, persignándose con manos temblorosas. «¡Santo Dios! ¿Qué sucede?». Magdalena extendió los brazos, desesperada por sostener a su hija. La partera, reticente, envolvió a la niña en una manta raída y la acercó a su madre. «Mírala tú misma». Cuando Magdalena contempló el rostro de su hija, su corazón se detuvo un instante. La pequeña tenía un ojo del color del cielo despejado, azul como el agua del manantial sagrado de los antiguos, y el otro, marrón oscuro como la tierra húmeda después de la lluvia. Dos mundos diferentes habitaban en aquella mirada que ahora se posaba, curiosa, sobre el rostro horrorizado de su madre. «Es el mal de ojo», murmuró doña Teresa, retrocediendo un paso. «Una señal del diablo». Las noticias volaron por el pueblo como hojas arrastradas por el viento. Antes del amanecer, todos en San Cristóbal sabían del nacimiento de la niña marcada, la hija de Magdalena, la viuda de Juan Córdoba, el hombre que había desaparecido en las montañas persiguiendo a los fantasmas de riquezas jamás encontradas. El padre Ignacio llegó a la cabaña cuando los primeros rayos del sol comenzaban a dispersar las sombras de la noche. Encontró a Magdalena acurrucada en un rincón, sosteniendo a su hija con una mezcla de amor y temor que le encogió el alma. «Déjame verla», pidió el sacerdote, extendiendo sus manos. Con reticencia, Magdalena entregó el pequeño bulto. La niña dormía plácidamente, ajena al destino que se estaba tejiendo a su alrededor. El padre Ignacio observó aquellos ojos dispares y su rostro se ensombreció. «El consejo del pueblo se ha reunido esta mañana», anunció con voz grave. «Dicen que la niña es una maldición, que traerá desgracias a todos nosotros». «Es mi hija», susurró Magdalena, lágrimas rodando por sus mejillas pálidas. «Lo sé, hija mía, pero el miedo es más fuerte que la razón». El padre dejó escapar un suspiro pesado. «Han decidido que la niña debe ser llevada al barranco de los suspiros para aplacar a los espíritus». Magdalena se aferró a su pequeña con la fuerza de quien se aferra a la vida misma. «No, no pueden quitármela, es mía».
Pero el destino, como el viento del norte, era implacable. Esa noche, mientras la luna llena iluminaba el sendero hacia el barranco, 4 hombres llevaron a la criatura envuelta en mantas, dejándola sobre una roca plana al borde del precipicio, donde los antiguos realizaban sus sacrificios para pedir lluvia en tiempos de sequía. Ninguno miró atrás. Ninguno escuchó el llanto débil que el viento arrastraba hacia las profundidades de la tierra. Ninguno vio al hombre que, oculto entre las sombras, esperó a que se alejaran para descender como un espectro hacia el lugar donde la muerte aguardaba paciente. Miguel Águila Veloz había sentido el llamado, no con los oídos, sino con el alma. Miguel Águila Veloz se movía entre las sombras con la gracia silenciosa que le había ganado su nombre. Descendiente de los antiguos guerreros yaquis, conocía cada sendero de la sierra, cada piedra, cada susurro del viento. A sus 32 años, las cicatrices en su rostro curtido contaban historias de batallas y supervivencia que sus labios rara vez pronunciaban. Aquella noche había salido a cazar venado, pero el destino le había enviado un llamado diferente. Los lamentos de una criatura, débiles como el aleteo de un colibrí, lo guiaron hacia el barranco de los suspiros, un lugar donde los ancianos decían que los espíritus de los no nacidos vagaban eternamente. Miguel se detuvo al borde del precipicio, sus ojos oscuros escrutando la oscuridad. La luna, como una lámpara divina, iluminó el pequeño bulto que se agitaba levemente sobre la roca ritual. Descendió con agilidad, sus pies encontrando apoyo en salientes invisibles para cualquier otro. Cuando alcanzó la plataforma natural donde habían dejado a la niña, su corazón, endurecido por años de soledad, se estremeció. La criatura, envuelta en mantas toscas, temblaba de frío. La tomó entre sus manos callosas, acercándola a su pecho para brindarle calor. «Pequeña valiente», murmuró en voz baja, como compartiendo un secreto con la noche. «Has sobrevivido a tu primera prueba». La niña abrió los ojos y Miguel quedó paralizado. Un ojo azul como el cielo antes de la tormenta y otro marrón como la tierra que nutre la vida. En su cultura, tal señal no era presagio de maldición, sino de bendición. Los antiguos yaquis hablaban de los niños del horizonte, aquellos que podían ver tanto el mundo de los vivos como el de los espíritus, nacidos para ser puente entre realidades. «¿Con qué por esto te abandonaron?», susurró, limpiando con delicadeza las lágrimas secas del rostro diminuto. «El miedo hace a los hombres olvidar la sabiduría antigua». Miguel sabía lo que significaba estar solo. 2 inviernos atrás, la viruela había arrasado su comunidad, llevándose a su esposa Itzel y a su hijo de apenas 3 años. Desde entonces había elegido vivir apartado, construyendo una cabaña en lo profundo del bosque, donde solo la compañía de los árboles y los animales aliviaba su dolor. «¿Qué haremos contigo, pequeña de los ojos mágicos?», preguntó mientras ascendía cuidadosamente, protegiendo a la criatura con su cuerpo. Al llegar a la cima, se detuvo un momento. El pueblo dormía en la distancia, sus luces mortecinas como estrellas caídas. Podría devolver a la niña, enfrentar a aquellos que la habían condenado, pero sabía que el miedo era más poderoso que cualquier argumento. La señalarían de nuevo, y tal vez la próxima vez no estaría él para escuchar su llanto. «No, pequeña», decidió mientras ajustaba su capa para proteger mejor a la niña del frío nocturno. «Tu destino ya no está con ellos». Caminó durante horas, adentrándose en la espesura del bosque. La niña, como si comprendiera que estaba a salvo, dormía plácidamente contra su pecho. Cuando finalmente llegó a su cabaña, el alba comenzaba a teñir el cielo de tonos rosados. Miguel encendió el fuego y preparó un lecho improvisado con pieles suaves. Colocó a la pequeña sobre ellas y la observó mientras dormía.
Era perfecta, con sus manitas diminutas y su respiración pausada. ¿Cómo podían haberla rechazado? Calentó leche de cabra y usando un trapo limpio, la embebió para que la niña pudiera succionar el líquido. Ella despertó, hambrienta, y aceptó el alimento con avidez. «Tienes espíritu luchador», sonrió Miguel, observando cómo aquellos ojos dispares lo miraban con intensidad. «Necesitarás un nombre digno de él». Pensó en su abuela, la sabia Esperanza, quien le había enseñado los secretos de la tierra, las propiedades curativas de las plantas y el lenguaje de los pájaros. «Esperanza», dijo en voz alta. La niña parpadeó, como si reconociera el nombre. «No, tú mereces tu propio camino. Te llamaré Amara, porque viniste al mundo entre la amargura y serás más fuerte por ello». Mientras el sol ascendía completamente sobre el horizonte, Miguel tomó una decisión que cambiaría el curso de 2 vidas. Colocó su mano sobre la frente de la pequeña y habló con la solemnidad de una promesa sagrada. «Yo, Miguel Águila Veloz, te tomo como mi hija bajo la mirada del Gran Espíritu. Prometo protegerte, enseñarte los caminos de nuestra gente y honrar el don que tus ojos diferentes representan. Nunca permitiré que el miedo de otros te defina». En el pueblo, Magdalena lloraba desconsolada, sus gritos de dolor retumbando en las paredes de adobe de su humilde morada. Le habían arrebatado a su hija en nombre de supersticiones y temores ancestrales. El padre Ignacio, con el corazón pesado por la culpa, rezaba en la pequeña iglesia, pidiendo perdón por su debilidad. Ninguno de ellos imaginaba que, a varias leguas de distancia, en lo profundo del bosque, una nueva vida comenzaba. Que la niña condenada a morir había encontrado un padre en el último hombre que hubieran imaginado, y que el destino, como siempre, tejía sus hilos con una ironía perfecta. Amara dormía, ajena al futuro que la aguardaba, mientras Miguel preparaba todo para su nueva vida como padre. Una vida que, sin saberlo, cambiaría para siempre el destino de todos en San Cristóbal de las Casas. 6 años transcurrieron como agua entre los dedos, transformando a la frágil criatura abandonada en una niña de pasos firmes y mirada curiosa. Amara corría por el bosque con la ligereza de un cervatillo, sus pies descalzos reconociendo cada raíz, cada piedra del sendero que consideraba hogar. Su risa cristalina espantaba a los pájaros y atraía a las mariposas, como si la naturaleza misma celebrara su existencia. Miguel observaba a su hija trepar árboles con agilidad sorprendente, mientras él desollaba un conejo para la cena. El sol de la tarde filtraba rayos dorados entre el follaje, iluminando el cabello negro de Amara, ahora trenzado con plumas y cuentas de colores que ella misma recolectaba. «¡Mira, papá!», gritó desde lo alto de un roble centenario. «¡Puedo ver el pueblo desde aquí!». Miguel dejó su tarea y levantó la mirada, entrecerrando los ojos. «Ten cuidado, pequeña águila. Las ramas más altas son traicioneras». Pero Amara parecía inmune al miedo. Se deslizaba entre el follaje con una confianza que a veces preocupaba a Miguel, como si creyera que nada en este mundo podría lastimarla más que su inicio en él. «¿Cuándo me llevarás al río Grande?», preguntó mientras descendía con gracia felina. «Dijiste que cuando cumpliera 6 años». Miguel sonrió. Amara nunca olvidaba una promesa. «Mañana, si el clima lo permite, hay truchas esperándonos». La niña saltó los últimos metros y corrió hacia él, abrazándolo con la fuerza de quien teme que su felicidad pueda desvanecerse. Miguel correspondió al abrazo, respirando el aroma a hierbas silvestres que siempre acompañaba a su hija. «¿Me contarás otra historia esta noche?». Sus ojos, uno azul y otro marrón, lo miraban expectantes. «¿De cuándo eras guerrero?». «No fui guerrero, Amara», corrigió con paciencia. «Fui guardián de las tradiciones, como mi padre antes que yo». «¿Y yo seré guardiana también?». La pregunta quedó suspendida en el aire
como una pluma a punto de caer. Miguel observó aquellos ojos que contenían dos mundos y sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Tú tienes tu propio camino, pequeña», respondió finalmente. «Los ancianos dirían que tus ojos te otorgan la visión del águila y la sabiduría del búho. Podrás ver lo que otros no ven». Amara asintió, satisfecha con la respuesta. Para ella, las palabras de su padre tenían el peso de las verdades grabadas en piedra. Mientras tanto, a varias leguas de distancia, San Cristóbal de las Casas se preparaba para la festividad de San Juan Bautista. Las calles estaban adornadas con guirnaldas coloridas y el aroma de pan recién horneado se mezclaba con el incienso que ardía en la iglesia. Pero para Magdalena Córdoba, ninguna celebración podía borrar la herida que 6 años no habían logrado cicatrizar. Cada día visitaba el barranco de los suspiros, dejando pequeñas ofrendas, muñecas de trapo, dulces de calabaza, flores silvestres. Se sentaba en la misma roca donde habían abandonado a su hija y hablaba con ella, como si el viento pudiera llevar sus palabras hasta donde fuera que estuviera su espíritu. «Hoy hubieras cumplido 6 años», susurró mientras colocaba una vela encendida, protegida por un vaso de cristal. «Estarías correteando por la plaza, pidiendo dulces, quizás aprendiendo a leer con el padre Ignacio». Las lágrimas rodaban por su rostro envejecido prematuramente por el dolor. A sus 25 años, Magdalena parecía haber vivido varias vidas, todas ellas marcadas por la pérdida. El padre Ignacio la encontró allí, como cada año en la misma fecha. El tiempo también había cobrado su cuota en él. Su cabello ahora completamente blanco y su espalda ligeramente encorvada revelaban el peso de los secretos y remordimientos que cargaba. «Magdalena», llamó con voz suave, sentándose a su lado. «Es hora de regresar al pueblo. La procesión comenzará pronto». «No puedo celebrar, padre», respondió sin apartar la vista del abismo. «No mientras ella esté ahí abajo, sola en la oscuridad». El sacerdote suspiró. Nunca habían encontrado el cuerpo de la niña, a pesar de que varios hombres descendieron al día siguiente para recuperarlo y darle cristiana sepultura. Era como si la tierra misma la hubiera reclamado, o quizás protegido. «Tu hija está en el cielo, Magdalena», dijo, aunque las palabras sonaban huecas incluso para él. «Con los ángeles. Debería estar conmigo», replicó con amargura. «Todos ustedes me la arrebataron, mi niña de los ojos hermosos». Un cuervo graznó en la distancia, sobresaltándolos. El padre Ignacio se persignó, un gesto que había repetido tantas veces que ya era más reflejo que devoción. «Hay rumores», dijo bajando la voz, como si las piedras pudieran escuchar. «Algunos cazadores dicen haber visto a una niña salvaje en el bosque, cerca de la cabaña del yaqui solitario». Magdalena se volvió hacia él, sus ojos repentinamente avivados por una chispa de esperanza. «¿Una niña? ¿De qué edad?» «Son solo habladurías, Magdalena», advirtió el sacerdote, arrepentido ya de haber mencionado aquello. «Historias para asustar a los niños traviesos. Pórtate bien o la niña de ojos extraños vendrá por ti. Ya sabes cómo son estas cosas». Pero la semilla estaba plantada. Magdalena se puso de pie, recogiendo sus faldas manchadas de tierra y polvo. «¿Dónde vive ese yaqui?», preguntó con una determinación que el padre Ignacio no había visto en ella desde antes de la tragedia. «Nadie lo sabe con certeza», respondió, evasivo. «Dicen que más allá del río Plateado, en lo profundo del bosque de niebla. Pero Magdalena, no puedes...» «Mi hija está viva», interrumpió su voz firme como nunca antes. «Lo siento aquí», añadió, golpeando su pecho. «Una madre sabe estas cosas. En la cabaña del bosque, Amara se había dormido junto al fuego después de escuchar historias sobre los antiguos yaquis, sus batallas y ceremonias. Miguel la observaba, acariciando suavemente su cabello. En sueños,
La niña sonreía. «Los espíritus te protegen, pequeña», murmuró. «Pero me temo que pronto necesitarás más que su protección». Un lobo aulló en la distancia y Miguel supo, con la certeza de quien ha vivido en armonía con la naturaleza, que el viento estaba cambiando, que la paz que habían construido en aquel rincón olvidado del mundo estaba a punto de ser perturbada. El pasado nunca queda verdaderamente enterrado, solo espera, paciente como un cazador, el momento adecuado para emerger de las sombras. El río plateado serpenteaba entre rocas antiguas como una serpiente de cristal bajo el sol de la mañana. Miguel caminaba adelante, apartando ramas y señalando huellas de animales que Amara estudiaba con fascinación. El canto de los pájaros y el rumor del agua componían una melodía que solo aquellos acostumbrados al silencio podían apreciar verdaderamente. «Aquí», indicó Miguel, deteniéndose en una curva donde el río formaba una pequeña laguna. «Los peces descansan en estas aguas tranquilas antes de continuar su viaje». Amara se arrodilló en la orilla, observando su reflejo en la superficie cristalina. Sus ojos, azul y marrón, le devolvían una mirada curiosa desde el espejo acuático. «¿Por qué los peces no tienen miedo de sus reflejos, papá?». Miguel sonrió ante la pregunta inesperada. «Quizás porque reconocen que son ellos mismos. No temen lo que comprenden». La niña asintió, como si aquella respuesta explicara mucho más que el comportamiento de los peces. Con movimientos precisos que había aprendido observando a su padre, preparó la caña de pescar hecha de bambú, ajustando el hilo y el anzuelo con una destreza inusual para su edad. «Recuerda», instruyó Miguel, «la pesca no es solo tomar, es un intercambio. Agradecemos al río y a los peces por alimentarnos». Amara cerró los ojos y murmuró una breve oración en yaqui, idioma que Miguel le había enseñado junto con el español. Luego lanzó el anzuelo con un movimiento grácil. Mientras tanto, Magdalena Córdoba empacaba provisiones en un morral de cuero desgastado. Había pasado la noche en vela, repasando cada palabra del padre Ignacio, cada rumor sobre la niña salvaje del bosque. Dentro de su corazón, una certeza se había instalado con la fuerza de una semilla que rompe la tierra para buscar el sol. Su hija vivía. «No puedes ir sola al bosque», advirtió Rosario, la única amiga que había permanecido a su lado durante aquellos años oscuros. «Es peligroso. Hay coyotes, bandidos». «Más peligroso es vivir sin saber», respondió Magdalena, ajustando una pequeña daga en su cinturón. «Si debo morir buscándola, que así sea». En el pueblo, el rumor sobre la locura de la viuda Córdoba se propagaba como fuego en pasto seco. El padre Ignacio, atormentado por la culpa, había intentado disuadirla, pero sus palabras rebotaban contra la determinación férrea de la mujer. «Al menos lleva esto», dijo Rosario, entregándole un pequeño crucifijo de plata, «para que Dios te acompañe». Magdalena lo tomó, recordando con amargura cómo ese mismo Dios había permanecido en silencio cuando le arrebataron a su hija. En el río, Amara había atrapado 3 truchas plateadas que se agitaban en un pequeño cesto tejido. Mientras Miguel limpiaba los peces, la niña exploró la orilla, recogiendo piedras brillantes y observando insectos con la atención meticulosa que caracterizaba todo lo que hacía. De pronto, se detuvo. Su cuerpo se tensó como el de un animal salvaje que percibe un peligro invisible. «¿Qué sucede, pequeña águila?», preguntó Miguel, notando el cambio. «Alguien viene», susurró Amara, su ojo azul fijo en la espesura del bosque. Miguel dejó el cuchillo y escuchó. Nada, ni siquiera el viento perturbaba las hojas. Pero había aprendido a confiar en los instintos de Amara, quien parecía percibir cosas más allá del alcance de los sentidos ordinarios. «¿Amigos o enemigos?», preguntó, adoptando la calma de quien se prepara para cualquier eventualidad.
Amara ladeó la cabeza, como escuchando una voz distante. No lo sé, pero buscan algo. Buscan a alguien. Miguel recogió rápidamente sus pertenencias, envolviendo los peces en hojas de plátano salvaje. Regresemos a casa por el sendero del este. Es más largo pero menos transitado. Mientras se alejaban, Amara miró hacia atrás una última vez. Por un instante, creyó ver una figura entre los árboles, una mujer de cabello negro como el suyo, con ojos que parecían buscar algo perdido hace mucho tiempo. «Papá», murmuró mientras se internaban en la espesura. «¿Alguna vez has sentido que alguien te llama sin usar palabras?» Miguel la miró con una mezcla de orgullo y preocupación. La sabiduría antigua de su pueblo hablaba de niños que nacían con un pie en cada mundo, el físico y el espiritual, niños como Amara. Los antiguos decían que aquellos con la visión dividida podían escuchar los susurros del alma, respondió midiendo sus palabras. Pero debemos ser cautelosos con lo que escuchamos, pequeña águila. No todos los susurros guían hacia la luz. Amara asintió, apretando la mano de su padre mientras se adentraban en el bosque que los había protegido durante 6 años. Pero dentro de ella, una inquietud nueva había despertado. Como si un hilo invisible hubiera comenzado a tirar de su corazón hacia un destino desconocido. A kilómetros de distancia, Magdalena se detuvo al borde del río Plateado, inexplicablemente atraída hacia el pequeño remanso donde, minutos antes, una niña de ojos diferentes había contemplado su reflejo. Los días se estiraron como sombras al atardecer mientras el verano se adentraba en el territorio de las montañas. En la cabaña del bosque, Miguel notaba un cambio sutil en Amara. La niña, antes concentrada enteramente en sus juegos y aprendizajes, ahora pasaba largos momentos mirando hacia el horizonte, como si esperara la llegada de algo o alguien. A veces la encontraba hablando sola cerca del arroyo, conversaciones en susurros que cesaban cuando él se acercaba. Aquella mañana, Miguel terminaba de tallar una pequeña flauta de madera mientras Amara trenzaba cordeles de fibras vegetales para hacer una trampa para conejos. «¿Quién es la mujer de los sueños, papá?», preguntó de repente sin levantar la mirada de su trabajo. El cuchillo de Miguel se detuvo a medio corte. «¿Qué mujer, pequeña águila? La que llora todas las noches, la que me busca». Un escalofrío recorrió la espalda de Miguel. Durante semanas había ignorado las señales, atribuyendo la inquietud de Amara a su crecimiento natural, a su curiosidad por el mundo más allá del bosque. Pero ahora, la pregunta directa confirmaba sus temores. «A veces los sueños son solo eso, Amara. Historias que nuestra mente crea mientras dormimos». La niña negó con la cabeza, su trenza oscura moviéndose como un péndulo. «No es un sueño. Ella está despierta, como nosotros. Y sabe mi nombre, pero no me llama Amara». Miguel dejó la flauta a medio terminar sobre la mesa. Se arrodilló frente a su hija y tomó sus manos pequeñas entre las suyas, callosas y fuertes. «¿Qué nombre usa?». Amara cerró los ojos, como escuchando una voz distante. «Me llama Luz. Dice que soy la luz que se llevaron de sus ojos». El rostro de Miguel se ensombreció. Luz, el nombre que seguramente la madre biológica de Amara había elegido para ella. El nombre que nunca llegó a usar porque la comunidad la había condenado al nacer. Amara habló con la voz grave que reservaba para las enseñanzas importantes. «Hay cosas sobre tu llegada a este mundo que aún no te he contado. Cosas que esperaba compartir cuando fueras mayor». La niña lo miró con sus ojos dispares, atentos y profundos como pozos antiguos. «Es sobre la mujer que me dejó en las piedras, la que ahora me busca». Miguel asintió lentamente, sorprendido pero ya no tanto. Amara siempre había mostrado una percepción que iba más allá de lo ordinario. «Los aldeanos la obligaron», explicó con cuidado.
Tenían miedo porque tus ojos son diferentes. Ella luchó por ti, pero el miedo de muchos puede más que el amor de uno solo. ¿Ella me odia entonces?, preguntó con una voz tan pequeña que apenas rompía el silencio de la cabaña. No, pequeña águila, creo que nunca dejó de buscarte, aunque todos le dijeran que habías muerto. La revelación quedó suspendida entre ellos como una mota de polvo en un rayo de sol. Amara no lloró ni se enfureció. Simplemente asimiló la información con la misma calma con que aprendía sobre plantas medicinales o técnicas de caza. ¿Y tú, papá? ¿Tienes miedo de mis ojos también? Miguel sonrió, acariciando la mejilla de su hija con ternura. Tus ojos son un regalo del Gran Espíritu. Te permiten ver más allá, como los antiguos videntes de mi pueblo. Nunca tengas vergüenza de ellos. Mientras tanto, Magdalena Córdoba se adentraba cada día más en el bosque. Los aldeanos decían que había enloquecido finalmente, consumida por el fantasma de una hija que nunca vería crecer. Solo Rosario seguía llevándole provisiones al límite del bosque, donde habían acordado encontrarse cada 3 días. «Has perdido peso», comentó Rosario en uno de esos encuentros, notando las mejillas hundidas de su amiga. «Debes cuidarte, Magdalena». «La he sentido, Rosario», respondió ella con ojos brillantes por la fiebre o la esperanza. «Cada vez más cerca. A veces, cuando el viento sopla del este, puedo escuchar su risa». Rosario suspiró, dividida entre la compasión y la preocupación. «El padre Ignacio dice que deberías regresar, que Dios comprende tu dolor, pero que esta búsqueda solo prolongará tu sufrimiento». Magdalena tomó las provisiones y las guardó en su morral desgastado. Su ropa, antes pulcra, estaba manchada de tierra y savia de árboles. Su cabello, antes recogido en trenzas elaboradas, caía ahora salvaje sobre sus hombros, con hojas y ramitas enredadas. «Dile al padre que ya no acepto la muerte de mi hija. He visto señales, Rosario, huellas pequeñas cerca del río, una muñeca de ramas que solo una niña habría hecho, vallas recogidas a la altura de manos infantiles. También hay otros niños en el bosque», intentó razonar Rosario, «hijos de leñadores, de cazadores». «Ninguno con un ojo azul y otro marrón», replicó Magdalena con fervor. «La he visto, Rosario, en sueños, pero tan clara como te veo a ti ahora. Está viva y la encontraré». En su cabaña, Miguel empacaba provisiones en una bolsa de piel de venado. Había tomado una decisión. El pasado se acercaba como una tormenta en el horizonte y debían moverse. Más al norte, en las montañas, vivía su tío Hernán, el último de los ancianos de su clan. Allí estarían seguros, al menos por un tiempo. «¿Tendremos que irnos para siempre?», preguntó Amara, que empacaba sus escasas pertenencias. Plumas coloridas, piedras brillantes, la pequeña flauta que Miguel acababa de terminar para ella. «Solo hasta que pase la tormenta, pequeña. ¿Y si la mujer que me busca viene mientras no estamos?». Miguel se detuvo, sintiendo el peso de una decisión que alteraría para siempre el curso de 3 vidas, la suya, la de Amara y la de la mujer que nunca había dejado de buscar a su hija. «Si es tu destino encontrarla, los caminos se cruzarán sin importar dónde nos escondamos», respondió finalmente, recordando las enseñanzas de su abuela sobre los hilos invisibles que conectan a las almas. Amara asintió, aparentemente satisfecha con la respuesta, pero cuando Miguel salió para preparar las trampas que les darían carne para el viaje, la niña sacó de entre sus ropas un trozo de tela rasgada. Lo había encontrado enredado en las zarzas cerca del río, días atrás. Algo en ella reconocía aquel pedazo de falda como parte de la mujer de sus visiones, la que la llamaba Luz. Sin que Miguel lo supiera, Amara dejó caer el trozo de tela en el sendero que llevaba a la cabaña, sujetándolo con una piedra para que el viento no lo arrastrara. «Te estoy esperando»,
susurró al bosque silencioso. Encuéntrame antes de que nos vayamos. El viento llevó sus palabras como semillas, esparciendo su deseo a través de los árboles centenarios. Y en algún lugar entre la espesura, una madre que se negaba a rendirse levantó la cabeza, sintiendo un llamado que no llegaba a través de sus oídos, sino directamente a su corazón. La lluvia caía sobre el bosque como lágrimas del cielo, transformando senderos en riachuelos y convirtiendo el sonido del mundo en un murmullo constante. Magdalena se refugió bajo un saliente rocoso, empapada hasta los huesos, pero con una llama interior que ni la más fuerte tormenta podría apagar. Llevaba 3 semanas adentrándose cada vez más en la espesura, siguiendo un instinto tan antiguo como la maternidad misma. Mientras retorcía el agua de sus ropas, notó algo atrapado entre las raíces de un árbol cercano. Un trozo de tela, arrastrado por la corriente pero milagrosamente no perdido. Lo recogió con dedos temblorosos, reconociendo de inmediato el patrón bordado, el mismo que ella había tejido 6 años atrás para el ajuar de su bebé, el mismo que había envuelto a su pequeña Luz la noche que se la arrebataron. «¡Estás cerca!», murmuró, apretando la tela contra su pecho. «Puedo sentirlo». En la cabaña, Miguel y Amara permanecían atrapados por la tormenta. El viaje hacia las montañas del norte tendría que esperar. Miguel atizaba el fuego, intentando disipar la humedad que se colaba por las rendijas de la construcción de madera, mientras Amara dibujaba figuras en el suelo de tierra con un palo, inusualmente silenciosa. «La tormenta pasará pronto», comentó Miguel, intentando levantarle el ánimo. «Mañana podremos partir». Amara asintió sin levantar la vista de sus dibujos. Había trazado la figura de una mujer con cabello largo, sosteniendo lo que parecía ser un bebé. «¿Soñaste con ella anoche?», preguntó Miguel, sentándose junto a su hija. «No fue un sueño», respondió Amara. «Fue como un recuerdo, pero no puede ser mío porque yo era muy pequeña». Miguel observó el dibujo con atención. «A veces», dijo eligiendo cuidadosamente sus palabras, «el alma recuerda lo que la mente olvida. Los antiguos decían que los recién nacidos aún llevan consigo la sabiduría del otro lado». Ella cantaba una canción, continuó Amara, trazando ahora notas musicales alrededor de la figura. «Sobre una paloma que busca su nido. Me gustaba su voz». Miguel sintió un nudo en la garganta. Durante 6 años había protegido a Amara de la verdad, de la crueldad que la había llevado a sus brazos. Había construido para ella un mundo seguro, lleno de conocimientos ancestrales y amor incondicional. Pero ahora el pasado parecía filtrarse a través de las grietas de esa vida cuidadosamente construida. «Amara», dijo finalmente, «si pudieras conocer a la mujer que te trajo al mundo, ¿qué le dirías?». La niña levantó la mirada, sus ojos dispares brillando con una sabiduría que iba más allá de sus años. «Le preguntaría si todavía me quiere, aunque mis ojos sean diferentes». Las palabras golpearon a Miguel como una flecha certera. Por un instante pudo verse a través de los ojos de aquella madre desconocida. Un extraño que se había llevado a su hija, que la había criado lejos de ella. Un ladrón de la vida que debería haber tenido. «Estoy seguro de que te quiere más que a nada en el mundo, pequeña águila», respondió con voz ronca. «Una madre nunca deja de amar a su hijo, sin importar cuánto tiempo pase». Un trueno sacudió el cielo, tan cercano que hizo temblar las paredes de la cabaña. Amara se sobresaltó, aferrándose instintivamente al brazo de Miguel. A pesar del miedo momentáneo, había una resolución en su pequeño rostro que él reconoció de inmediato. Era la misma expresión que había visto en el espejo tantas veces cuando tomaba decisiones difíciles pero necesarias. «Papá», dijo Amara con voz clara, «quiero conocerla antes de que nos vayamos a las montañas». Las palabras quedaron suspendidas en el aire,
más poderosas que la tormenta que rugía afuera. No era una petición, era una declaración de intención. Miguel comprendió que Amara había heredado no solo la visión especial de sus ojos dispares, sino también una voluntad inquebrantable. La lluvia comenzó a amainar, transformándose en una llovizna ligera que tamborileaba suavemente contra el techo de la cabaña. Miguel se levantó y caminó hacia la puerta, abriéndola para mirar el bosque empapado. El aire olía a tierra mojada y a hojas nuevas, a renovación. Hay ciertas cosas que deben pasar, sin importar cuánto intentemos evitarlas, murmuró, más para sí mismo que para Amara. Los antiguos lo llamaban destino. Magdalena avanzaba ahora con determinación renovada. La lluvia había limpiado los senderos y cada huella, cada rama rota, quedaba expuesta a sus ojos entrenados por semanas de búsqueda. El trozo de tela era como un talismán que apretaba en su mano, guiándola como una brújula infalible. Llegó a un claro donde los árboles formaban un círculo casi perfecto. En el centro, algo llamó su atención. Piedras dispuestas en un patrón que no podía ser accidental. Formaban una flecha señalando hacia el norte y junto a ellas una pequeña muñeca de ramas y hojas, con dos piedras como ojos, una azul clara, otra marrón oscura. Magdalena se arrodilló, tomando la muñeca con manos temblorosas. No era obra del viento o del azar. Alguien había dejado ese mensaje para que ella lo encontrara. Su corazón latió con fuerza, amenazando con salirse de su pecho. «Voy a encontrarte», prometió en voz alta, «no importa cuánto tiempo me tome». El cielo se abrió tras la tormenta y un rayo de sol atravesó las nubes, iluminando el sendero que la flecha de piedras señalaba. Magdalena se puso de pie, guardando la muñeca en su bolsa junto al trozo de tela. Con renovado vigor, continuó su camino, mientras el bosque parecía susurrar secretos antiguos que solo un corazón de madre podía descifrar. En la cabaña, Amara observaba el mismo rayo de sol desde la ventana. Una sonrisa sutil se dibujó en sus labios, como si pudiera sentir que su mensaje había sido recibido. Miguel, que preparaba las últimas provisiones para el viaje, notó el cambio en su expresión. «¿Qué ves, pequeña águila?», preguntó. «El camino se está aclarando», respondió Amara, con la enigmática certeza que a veces asombraba a Miguel. «Ya no tendremos que escondernos por mucho tiempo». Miguel no respondió, pero en su interior sabía que el ciclo que había comenzado aquella noche en el Barranco de los Suspiros estaba llegando a su fin, y aunque el miedo a perder a Amara le atenazaba el corazón, también comprendía que algunos círculos debían cerrarse para que otros pudieran comenzar. El destino, implacable como siempre, tejía sus hilos invisibles, acercando cada vez más a tres almas que pronto se encontrarían en una encrucijada donde el pasado, el presente y el futuro convergían en un solo punto. Una niña de ojos diferentes que, sin saberlo, estaba a punto de cambiar para siempre la vida de todos los que la rodeaban. El amanecer tiñó el cielo de tonalidades rosadas y doradas, como si la naturaleza misma celebrara un nuevo comienzo. Miguel despertó antes que el sol, con esa inquietud que solo experimentan aquellos que presienten cambios inminentes. Observó a Amara, que dormía plácidamente envuelta en una manta de lana, su respiración tranquila y acompasada. En su rostro, las facciones de la niña que había rescatado 6 años atrás se mezclaban ahora con los primeros indicios de la mujer que algún día sería. Con movimientos silenciosos, Miguel salió de la cabaña y se dirigió al pequeño arroyo cercano. El agua, cristalina tras la tormenta del día anterior, reflejaba un rostro curtido por el sol y los años, con líneas de preocupación que no estaban allí cuando encontró a Amara. «Gran espíritu», murmuró, hundiendo las manos en la corriente fría. «Dame la sabiduría para hacer lo correcto.
No era una oración formal, sino más bien la súplica sincera de un hombre atrapado entre el amor y el deber. Durante 6 años, Amara había llenado el vacío que la muerte de su familia había dejado en su corazón. Le había enseñado a reír de nuevo, a ver belleza en el mundo que antes solo le mostraba dolor. La idea de perderla era como contemplar un segundo invierno en su alma. Pero Miguel sabía, con la certeza que solo da una vida guiada por principios inquebrantables, que Amara nunca le había pertenecido realmente. Era como el río, como el viento, un espíritu libre que él había tenido el privilegio de acompañar por un tiempo. Regresó a la cabaña para encontrar a Amara ya despierta, recogiendo sus escasas pertenencias. «No nos iremos hoy», anunció Miguel, sorprendiendo a la niña. «¿Por qué? Dijiste que partiríamos después de la tormenta». Miguel se sentó en el tronco que utilizaban como banco, indicándole a Amara que hiciera lo mismo. «He estado pensando, pequeña águila. Quizás estamos huyendo cuando deberíamos estar esperando». Los ojos dispares de Amara se iluminaron con entendimiento. «¿La mujer de mis sueños crees que vendrá?» «No solo lo creo. Pienso que es lo correcto permitir que te encuentre». Amara guardó silencio por un momento, asimilando las palabras de Miguel. Luego, con la honestidad brutal que solo los niños poseen, hizo la pregunta que él más temía. «Si ella viene, ¿tendré que irme contigo o con ella?» El corazón de Miguel se contrajo dolorosamente en su pecho. «Esa», respondió con voz ronca, «es una decisión que solo tú puedes tomar cuando llegue el momento». Amara asintió, como si la respuesta confirmara algo que ya sabía. Luego, con un gesto que tomó a Miguel por sorpresa, se levantó y lo abrazó con fuerza. «No importa lo que pase, siempre serás mi padre», susurró contra su pecho. Miguel cerró los ojos, permitiendo que una única lágrima escapara y se perdiera en el cabello oscuro de Amara. Por un instante, el tiempo pareció detenerse, conservando ese momento de conexión pura entre un padre y una hija que no compartían sangre, pero sí alma. A varios kilómetros de distancia, Magdalena avanzaba con pasos decididos. La muñeca de ramas y la tela encontrada le habían infundido una energía renovada. Ya no vagaba sin rumbo, ahora seguía un sendero claro, marcado por señales que solo ella parecía capaz de interpretar. Una rama doblada de cierta manera, piedras apiladas en patrones específicos, huellas pequeñas que aparecían y desaparecían como por arte de magia. «Me estás guiando», murmuró, convencida de que su hija, de alguna manera inexplicable, la estaba ayudando a encontrar el camino. El bosque cambiaba sutilmente a su alrededor. Los árboles se espaciaban más, permitiendo que la luz se filtrara en patrones danzantes sobre el suelo cubierto de hojas. El aire olía a resina de pino y a flores silvestres. Un ciervo cruzó su camino, deteniéndose un instante para observarla con ojos líquidos y profundos antes de desaparecer entre la vegetación. Cuando el sol alcanzó su cenit, Magdalena llegó a un claro donde un pequeño arroyo serpenteaba entre rocas cubiertas de musgo. Exhausta pero determinada, se arrodilló para refrescar su rostro con el agua cristalina. Fue entonces cuando lo vio, un reflejo en el agua que no era el suyo. Levantó la mirada lentamente, temiendo que la aparición se desvaneciera como tantos espejismos que había perseguido a lo largo de su búsqueda. Pero esta vez, la imagen permaneció, al otro lado del arroyo, quieta como una pequeña diosa del bosque, estaba Amara. La luz del sol jugueteaba entre su cabello negro, creando destellos azulados. Vestía un sencillo vestido de cuero curtido, decorado con cuentas y pequeños huesos que tintineaban suavemente con la brisa. Sus pies descalzos parecían fusionarse con la tierra, como si fuera parte integral del bosque mismo, y sus ojos,
Esos ojos que habían provocado tanto miedo y superstición, uno azul como el cielo despejado, otro marrón como la tierra fértil, los mismos ojos que Magdalena había contemplado brevemente 6 años atrás, antes de que se la arrebataran. «Luz», susurró Magdalena, incapaz de moverse, temiendo que el más mínimo gesto rompiera el hechizo del momento. Amara no respondió de inmediato. Estudió a la mujer frente a ella con la misma intensidad con que estudiaba las huellas de los animales o las estrellas en el cielo nocturno, buscando respuestas a preguntas que aún no sabía formular. «Mi padre me llamó Amara», dijo finalmente, su voz clara como agua de manantial. «Dice que significa que nunca se marchita». Magdalena sintió que el mundo se detenía. Era su hija, su luz, su niña perdida y encontrada. El sonido de su voz, tan diferente a como la había imaginado durante años de sueños y pesadillas, era la melodía más hermosa que jamás había escuchado. «Es un nombre hermoso», logró responder, aunque las palabras parecían insuficientes para expresar la tormenta de emociones que la embargaba. «Tan hermoso como tú». Amara ladeó la cabeza, como evaluando la sinceridad de esas palabras. Luego, con la gracia natural de un cervatillo, cruzó el arroyo saltando sobre las piedras que sobresalían del agua. Se detuvo a un brazo de distancia de Magdalena, observándola con curiosidad. «Tus ojos son como los míos», dijo, extendiendo una pequeña mano para tocar, casi con reverencia, el rostro de Magdalena. «No del mismo color, pero ven cosas que otros no pueden ver». Magdalena contuvo el aliento ante el contacto. La mano de Amara era cálida, su tacto tan ligero como el aleteo de un colibrí. En ese instante, el abismo de 6 años de separación pareció desvanecerse, como si el tiempo fuera solo una ilusión que madre e hija podían trascender con un simple gesto. ¿Puedo abrazarte?», preguntó Magdalena, su voz quebrada por la emoción. Amara asintió y el mundo volvió a encajar en su lugar cuando los brazos de Magdalena rodearon por fin a la hija que le había sido arrebatada. El abrazo fue torpe al principio, como el encuentro de dos extrañas que, sin embargo, se reconocían a un nivel más profundo que la piel o la sangre. Desde la linde del bosque, oculto entre las sombras, Miguel observaba el encuentro con una mezcla de dolor y aceptación. Lo inevitable había ocurrido. El círculo comenzaba a cerrarse. Y aunque su corazón se rompía con cada respiración, también sentía una extraña paz, como si este momento hubiera estado escrito mucho antes de que cualquiera de ellos naciera. «Cuídala bien», murmuró al viento, sin saber si sus palabras eran una plegaria, una advertencia o una bendición. El sol comenzaba su descenso hacia el horizonte cuando Amara llevó a Magdalena hasta la pequeña cabaña que había sido su hogar durante 6 años. La niña caminaba adelante, girándose ocasionalmente para asegurarse de que su madre biológica la seguía, como si temiera que fuera a desvanecerse si apartaba la mirada demasiado tiempo. «Mi padre debe estar esperándonos», explicó mientras apartaba ramas bajas del camino. «Él me dijo que hoy vendrías. Siempre sabe cosas antes de que pasen». Magdalena la seguía en silencio, bebiendo cada palabra, cada gesto, intentando recuperar los años perdidos a través de la observación meticulosa de esta hija que era a la vez familiar y extraña. Notaba cómo Amara se movía con una seguridad sorprendente para su edad, cómo reconocía plantas y escuchaba sonidos imperceptibles para oídos menos entrenados. «¿Tu padre?», preguntó finalmente, incapaz de ocultar la nota de dolor en su voz. Amara se detuvo y la miró con aquellos ojos dispares que parecían contener toda la sabiduría del bosque. «Miguel Águila Veloz», respondió con orgullo. «Me rescató cuando me dejaron en el barranco. Me enseñó todo lo que sé».
Magdalena sintió una punzada de culpa mezclada con gratitud y celos. Mientras ella lloraba por una hija que creía perdida para siempre, este hombre desconocido la había criado. Había escuchado sus primeras palabras, había secado sus lágrimas infantiles. «Debe ser un buen hombre», logró decir, aunque las palabras parecían inadecuadas para expresar la complejidad de sus sentimientos. «El mejor», afirmó Amara con la certeza absoluta de la infancia. Luego, como si hubiera leído los pensamientos de Magdalena, añadió: «Siempre me habló de ti. Dijo que me amabas, pero que te obligaron a dejarme ir». Las lágrimas brotaron sin aviso de los ojos de Magdalena. «Nunca quise abandonarte, Luz. Amara. Lucharon por ti, pero eran demasiados. Su miedo era más fuerte que mi amor». «Ya no importa», dijo Amara con una sencillez que desarmó a Magdalena. «Ahora estás aquí, y él siempre supo que este día llegaría». Cuando alcanzaron el claro donde se alzaba la cabaña, Miguel las esperaba sentado en un tronco frente a una pequeña hoguera. Se puso de pie al verlas, su postura rígida revelando la tensión que intentaba ocultar. Era un hombre alto, de espaldas anchas y rostro marcado por cicatrices antiguas. Su cabello negro, veteado de plata, caía en una larga trenza sobre su hombro derecho. Pero lo que más impresionó a Magdalena fueron sus ojos, oscuros, profundos, cargados de una mezcla de dolor y dignidad que ella reconoció de inmediato como reflejo de su propia mirada. «Bienvenida», dijo Miguel con voz grave y calmada, usando un español formal que revelaba sus esfuerzos por adaptarse al mundo de Amara. «La casa es humilde, pero la comida es buena». Magdalena no supo qué responder. Este hombre había salvado y criado a su hija mientras ella languidecía en el dolor. ¿Debía agradecerle? ¿Odiarlo por tener lo que a ella le habían arrebatado? ¿Temerlo? «Gracias por cuidar de ella», dijo finalmente, eligiendo el camino de la gratitud. «Por salvarla cuando yo no pude». Miguel asintió levemente, aceptando las palabras sin vanidad ni falsa modestia. «Amara ha sido un regalo del Gran Espíritu. No hay nada que agradecer». La niña observaba el intercambio con atención, sus ojos moviéndose de uno a otro como si intentara descifrar un lenguaje no hablado. Luego, con la naturalidad que solo poseen los niños, tomó la mano de Magdalena y la condujo hacia el fuego. «Papá hizo sopa de venado», anunció con entusiasmo. «Es mi favorita. Tienes que probarla». La tensión del momento se disipó levemente mientras los tres se sentaban alrededor de la hoguera. Miguel sirvió la sopa humeante en cuencos de madera tallada, y Amara, ansiosa por mostrarle a su madre biológica fragmentos de su vida cotidiana, le explicaba cómo su padre le había enseñado a tallar sus propios utensilios, a reconocer hierbas comestibles, a seguir rastros en el bosque. Magdalena escuchaba con una mezcla de fascinación y tristeza. Cada nueva habilidad que Amara revelaba era un recordatorio de los años perdidos, de las primeras veces que nunca presenciaría. «Viven muy lejos del pueblo», comentó mientras sorbía la sopa, que efectivamente era deliciosa. «Por necesidad», respondió Miguel, mirándola directamente. «Tu comunidad no habría aceptado a una niña con ojos diferentes, no después de haberla condenado una vez». La verdad en sus palabras era como un cuchillo. Magdalena bajó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de aquellos ojos oscuros que parecían leer cada uno de sus pensamientos. «Las cosas han cambiado», dijo, aunque sin completa convicción. «El padre Ignacio ha hablado muchas veces sobre el error que cometimos. Algunos empiezan a escuchar. Algunos no es suficiente», replicó Miguel con firmeza. «Amara merece más que tolerancia a medias». La niña, que había estado observando la conversación como quien sigue el vuelo de una mariposa, intervino de repente. «Mamá podría quedarse con nosotros, papá, aquí en el bosque».
El silencio que siguió fue espeso, cargado de posibilidades no expresadas. Miguel y Magdalena intercambiaron una mirada en la que se mezclaban sorpresa, duda y algo más complejo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Amara, dijo Miguel finalmente con la voz suave que reservaba para las enseñanzas importantes. A veces los caminos que creemos separados deben volver a encontrarse, pero no siempre pueden unirse permanentemente. ¿Por qué no?, preguntó la niña con la lógica simple y contundente de la infancia. Tú siempre dices que todo en la naturaleza encuentra su equilibrio. Magdalena sintió su corazón acelerarse. La pregunta de Amara había abierto una posibilidad que no se había atrevido a contemplar. Una vida compartida, una crianza conjunta, un futuro donde su hija no tendría que elegir entre dos mundos. Tu padre tiene razón, dijo con cuidado, aunque cada palabra le dolía. Mi lugar está en el pueblo, donde puedo intentar cambiar las mentes y corazones que una vez te rechazaron. ¿Y mi lugar?, preguntó Amara, mirando alternativamente a los dos adultos que representaban las mitades divididas de su existencia. ¿Dónde está mi lugar? La pregunta quedó suspendida entre ellos como una hoja en el aire antes de caer. Miguel y Magdalena se miraron, reconociendo el peso de la decisión que estaban a punto de enfrentar. Tu lugar, respondió Miguel con voz grave, es donde tu corazón encuentre paz, pequeña águila. Pero tendrás que decidir, añadió Magdalena, con el valor de quien ha aprendido que la verdad, por dolorosa que sea, es preferible a las ilusiones. Conmigo en el pueblo o con tu padre en el bosque. Amara guardó silencio, su rostro infantil, repentinamente serio, como si acabara de asumir una carga demasiado pesada para sus pequeños hombros. La luz del fuego bailaba en sus ojos dispares, reflejando el conflicto interior que comenzaba a gestarse en ella. ¿Y si no quiero decidir?, preguntó finalmente. ¿Y si quiero que los dos sean parte de mi vida? Miguel miró al cielo estrellado, buscando respuestas donde solo había silencio cósmico. Magdalena apretó los puños, clavándose las uñas en las palmas hasta sentir dolor. Entonces, dijo Miguel después de lo que pareció una eternidad, tendremos que encontrar un camino que ninguno de nosotros ha imaginado aún. La noche avanzaba, envolviendo el bosque en un manto de oscuridad salpicada de estrellas. En la pequeña cabaña, tres almas unidas por el destino contemplaban un futuro incierto, mientras el fuego lanzaba sombras danzantes contra las paredes de madera, como espíritus antiguos observando en silencio el drama humano que se desarrollaba ante ellos. El alba despuntaba con una suavidad casi reverencial, como si la naturaleza misma contuviera el aliento ante la magnitud de la decisión que flotaba en el aire. Magdalena había pasado la noche en la pequeña cabaña, durmiendo en un jergón improvisado junto a Amara, escuchando la respiración acompasada de su hija y preguntándose cuántas noches como esta había perdido para siempre. Miguel se había retirado al exterior, prefiriendo la compañía de las estrellas y el consuelo del fuego que mantenía a raya tanto el frío como los recuerdos. No había podido dormir, dividido entre el deseo de que Amara fuera feliz y el terror de perderla. Con los primeros rayos de sol filtrándose entre las ramas, Amara despertó, encontrando a Magdalena ya levantada, contemplando un pequeño altar que Miguel había construido en un rincón de la cabaña. Sobre él descansaban objetos sagrados, una pluma de águila, una piedra de río perfectamente redonda, un collar de cuentas de madera tallada y una figura pequeña que representaba a la Virgen María, indicando el respeto de Miguel por las creencias de Amara. Papá dice que todos los caminos hacia el Gran Espíritu son válidos, explicó Amara, notando la sorpresa en el rostro de Magdalena. Me enseñó oraciones antiguas, pero también las que tú me habrías enseñado. Magdalena se volvió conmovida por este nuevo descubrimiento.
¿Te habló sobre nuestra fe? Me contó historias del hombre que murió en la cruz por amor y de la mujer de manto azul que protege a los niños. Asintió Amara. Dice que aunque muchos utilizan esas historias para alimentar el miedo, su verdadero propósito es enseñar compasión. Un nudo se formó en la garganta de Magdalena. La generosidad espiritual de Miguel era otra faceta que no había esperado. Otro recordatorio de la deuda impagable que tenía con este hombre. Miguel entró en ese momento, llevando agua fresca del arroyo. Había algo diferente en su expresión, una resolución que no estaba allí la noche anterior. «Tenemos que hablar», dijo, dirigiéndose a Magdalena. «Hay una decisión que debemos tomar juntos». Salieron al exterior, donde la mañana ya espantaba los últimos retazos de sombra. Amara se quedó en la cabaña, preparando un té de hierbas que Miguel le había enseñado a reconocer y recolectar. «He estado pensando toda la noche», comenzó Miguel, su voz grave pero serena, «sobre lo que es mejor para Amara». «También yo», respondió Magdalena. «No puedo soportar la idea de separarla de ti después de todo lo que has hecho por ella. Pero tampoco puedo renunciar a ella ahora que la he encontrado». Miguel asintió, como si sus palabras confirmaran algo que ya sabía. «Hay un tercer camino», dijo lentamente. «Uno que requeriría sacrificio de ambas partes, pero que podría permitir que Amara tuviera tanto el bosque como el pueblo». «¿Qué propones?», preguntó Magdalena, una chispa de esperanza encendiéndose en su pecho. «Regresaré contigo al pueblo», declaró Miguel, las palabras claras como el agua del arroyo cercano. «Si tu comunidad puede aceptar a Amara con sus ojos diferentes, quizás puedan aceptarme a mí como parte de su vida». La propuesta quedó suspendida entre ellos, tan inesperada como significativa. Magdalena estudió el rostro de Miguel, buscando dudas o resentimiento, pero solo encontró la determinación de un hombre dispuesto a sacrificar su propia paz por la felicidad de una niña que no llevaba su sangre. «El pueblo ha cambiado», dijo Magdalena, aunque no estaba segura de si intentaba convencer a Miguel o a sí misma. «Pero aún hay miedo. Y aquellos que te verían como un salvaje, no como el hombre que salvó a mi hija». «El miedo solo puede combatirse enfrentándolo», respondió Miguel. «Si nos escondemos para siempre en el bosque, Amara nunca conocerá la mitad de quién es. Y si va al pueblo sin mí, perderá la otra mitad». Amara apareció en la puerta de la cabaña, sosteniendo 3 tazas humeantes. La luz matinal parecía concentrarse en ella, iluminando su pequeña figura como si fuera el centro de algún designio cósmico. «Ya he tomado mi decisión», anunció con una seriedad impropia de su edad. «Quiero ir al pueblo, pero solo si papá viene también. Quiero conocer a mi familia, pero no perder la que ya tengo». Miguel y Magdalena intercambiaron miradas, sorprendidos por la claridad con que Amara expresaba lo que ambos habían estado considerando. «¿Estás segura, pequeña águila?», preguntó Miguel. «El pueblo puede ser cruel con aquellos que son diferentes. Tú siempre dices que la verdadera fuerza está en aceptar quién eres, no en esconderte», respondió Amara, entregándole una de las tazas. «Quiero ser fuerte, como tú me enseñaste». Magdalena recibió su taza, sintiendo el calor atravesar la cerámica tosca y llegar hasta sus dedos fríos. Era como si ese calor representara la esperanza que comenzaba a florecer en su corazón. «Entonces está decidido», dijo. «Volveremos juntos». Esa tarde, bajo un cielo que prometía buen tiempo, los 3 emprendieron el camino hacia San Cristóbal de las Casas. Miguel llevaba solo lo esencial: un cuchillo de caza, una bolsa de medicinas herbales y la pequeña flauta que había tallado para Amara. Todo lo demás lo había dejado en la cabaña, como si intuyera que sin importar el resultado de esta aventura, nada volvería a ser como antes. Amara caminaba entre ambos,
tomando alternadamente la mano de su padre y la de su madre, como si físicamente intentara tejer un puente entre los dos mundos que representaban. A veces tarareaba melodías que Miguel le había enseñado, otras veces preguntaba a Magdalena sobre el pueblo, sobre la casa donde habría crecido, sobre los primos que nunca había conocido. «¿Y si no les gustan mis ojos?», preguntó de repente cuando ya podían divisar las primeras casas de adobe a la distancia. «Entonces no merecen conocer tu corazón», respondió Miguel con firmeza. «Y nosotros te protegeremos», añadió Magdalena, apretando la pequeña mano de su hija. Ambos. La entrada al pueblo fue como sumergirse en un mundo diferente después de la tranquilidad del bosque. El sonido de voces, animales, carretas sobre caminos empedrados, campanas de la iglesia, todo formaba una cacofonía que hizo que Amara se encogiera, buscando refugio en la proximidad de Miguel. La gente comenzó a notar su presencia, primero con miradas curiosas, luego con susurros que corrían como fuego entre la hierba seca. Magdalena caminaba con la cabeza alta, decidida a no mostrar el miedo que le atenazaba el estómago. «Es la viuda Córdoba», murmuraban algunos. «¿Quién es la niña?», preguntaban otros. «Miren sus ojos. Dios mío, es la criatura del barranco. Y ese hombre es un yaqui, un salvaje». Las palabras volaban a su alrededor, algunas susurradas, otras apenas contenidas. Amara se aferraba ahora a la mano de Miguel con fuerza, mientras sus ojos dispares observaban todo con una mezcla de curiosidad y aprehensión. Fue Rosario quien rompió el círculo invisible que se había formado a su alrededor. Corrió hacia Magdalena, abrazándola con lágrimas en los ojos. «Lo lograste, la encontraste», exclamó, mirando a Amara con asombro. Luego, con un respeto que sorprendió a todos, inclinó levemente la cabeza hacia Miguel. «Y tú debes ser quien la cuidó todos estos años. Que Dios te bendiga». Aquel simple gesto pareció romper el hechizo de miedo que mantenía a los aldeanos a distancia. Una mujer mayor se acercó, luego un anciano, después un grupo de niños curiosos. La noticia corrió hasta la iglesia y pronto el padre Ignacio apareció, su rostro una máscara de incredulidad y remordimiento cuando sus ojos se posaron en Amara. «Es un milagro», murmuró, haciendo la señal de la cruz. «La niña vive». «No fue un milagro, padre», respondió Magdalena con una voz clara que todos pudieron oír. «Fue el valor de este hombre, Miguel Águila Veloz, quien la rescató cuando nosotros la condenamos. Él la ha criado con amor y sabiduría, enseñándole a no temer su diferencia, sino a encontrar fuerza en ella». Un murmullo recorrió la multitud. Algunos bajaron la cabeza, avergonzados por el recuerdo de aquella noche. Otros observaban a Miguel con una mezcla de recelo y respeto renuente. Amara, que había permanecido callada hasta entonces, dio un paso adelante. Su pequeña figura, iluminada por el sol de la tarde, pareció de pronto más grande, más presente. «Me llamo Amara», dijo con voz clara, «pero también me llamo Luz. Tengo dos nombres porque tengo dos familias, y mis ojos son diferentes porque puedo ver dos mundos». Aquellas palabras, pronunciadas con la sencillez y claridad de la infancia, cayeron sobre la multitud como gotas de lluvia sobre tierra reseca. Hubo un momento de silencio absoluto, como si el pueblo entero contuviera la respiración. Luego, desde el fondo de la multitud, una niña pequeña se abrió paso entre las faldas y pantalones de los adultos. Se detuvo frente a Amara, estudiando sus ojos con franca curiosidad, sin miedo ni prejuicio. «Tus ojos son bonitos», declaró con la honestidad brutal de los niños. «¿Puedes ver cosas que yo no puedo?». Amara sonrió por primera vez desde que habían entrado al pueblo. «Sí», respondió, «puedo ver que todos tenemos miedo a veces y que está bien tener miedo,
siempre que no dejemos que nos impida ver la belleza. Miguel y Magdalena intercambiaron una mirada en la que se mezclaban el orgullo, la esperanza y un entendimiento recién descubierto. El camino que se abría ante ellos estaría lleno de obstáculos, pero en ese momento, contemplando a Amara, quien, con la sabiduría de sus dos mundos, comenzaba a tender puentes donde antes solo había abismos, supieron que habían tomado la decisión correcta. El sol comenzaba a descender cuando el padre Ignacio, con un gesto que sorprendió a todos, incluido él mismo, se arrodilló frente a Amara. «Perdónanos», dijo con voz quebrada, «por el daño que causamos con nuestro miedo». Y en aquella plaza, mientras el día cedía paso lentamente a la noche, comenzó a gestarse algo nuevo. La posibilidad de un mundo donde las diferencias no fueran motivo de temor, sino de celebración. 10 años es tiempo suficiente para que un árbol joven eche raíces profundas, para que las heridas cicatricen y para que las historias de miedo se transformen en leyendas de esperanza. En San Cristóbal de las Casas, 10 años habían bastado para que el mundo cambiara, no de golpe, sino poco a poco, como cambia el curso de un río, con la persistencia del agua contra la piedra. Amara, ahora una joven de 16 años, contemplaba el pueblo desde la colina donde una vez había estado la cabaña de Miguel. Sus ojos, uno azul y otro marrón, seguían siendo motivo de miradas curiosas entre los forasteros, pero para los habitantes del pueblo se habían convertido en un símbolo de orgullo, un recordatorio constante del error que una vez cometieron y de la redención que habían encontrado. «Te estaba buscando», dijo una voz a sus espaldas. Amara se giró para encontrar a Miguel, cuyo cabello completamente blanco contrastaba con su postura aún fuerte y erguida. A pesar de los años, seguía irradiando la misma dignidad serena que había cautivado a tantos en el pueblo. «Necesitaba pensar», respondió Amara, volviendo su mirada hacia el horizonte. «Mañana es un día importante». Miguel asintió, colocándose junto a ella. El silencio entre ellos era cómodo, tejido con años de confianza y entendimiento mutuo. «¿Tienes miedo?», preguntó finalmente. Amara sonrió, una sonrisa que iluminaba su rostro y hacía brillar sus ojos dispares con una luz interior que siempre sorprendía a quienes la conocían. «No», respondió con sinceridad, «pero me pregunto si estoy lista». «Nadie está completamente listo para guiar a otros», dijo Miguel, «pero pocos tienen tu don para ver más allá de lo evidente». Al día siguiente, en la plaza central del pueblo, toda la comunidad se reunió para una ceremonia sin precedentes. Amara, vestida con una mezcla de tradiciones que reflejaba su herencia dual, avanzó entre la multitud hacia el estrado donde el padre Ignacio, ahora anciano pero con la mirada clara de quien ha encontrado paz, la esperaba junto al alcalde y a los ancianos del pueblo. Magdalena, radiante de orgullo, observaba desde primera fila. Los años le habían traído arrugas alrededor de los ojos y hebras plateadas en el cabello, pero también una serenidad que solo viene con la reconciliación y el perdón verdaderos. «Hoy», anunció el alcalde con voz solemne, «nombramos a Amara Luz Córdoba como la primera guardiana de la armonía de San Cristóbal. Su tarea será mediar en los conflictos, enseñar a nuestros jóvenes las tradiciones antiguas y nuevas, y mantener viva la lección más importante que hemos aprendido, que la diferencia no es motivo de temor, sino fuente de fortaleza». Un aplauso recorrió la plaza mientras Amara aceptaba el bastón tallado que simbolizaba su nuevo rol. Miguel, que había trabajado en secreto durante meses en aquella pieza, sintió cómo la emoción le apretaba la garganta al ver a su hija asumir un papel que combinaba lo mejor de ambos mundos. «Acepto este honor», dijo Amara, su voz clara resonando en la plaza, «en nombre de todos los que alguna vez fueron rechazados por ser diferentes. Prometo usar mis ojos,
ambos, para ver tanto lo visible como lo invisible, para encontrar verdad donde otros ven solo conflicto, y para recordarnos siempre que somos más fuertes juntos que separados. Las campanas de la iglesia repicaron, mezclándose con el sonido de tambores tradicionales yaquis que Miguel había introducido en las celebraciones del pueblo. Era una mezcla improbable, como tantas otras que ahora enriquecían la vida en San Cristóbal. Esa noche, mientras las estrellas salpicaban el cielo con su luz ancestral, Miguel, Magdalena y Amara compartían una cena tranquila en la casa que habían construido juntos a las afueras del pueblo. No era una familia convencional, pero había en ella un equilibrio perfecto, como el de un móvil cuidadosamente balanceado. ¿Recuerdas cuando temías que el pueblo nunca me aceptara?, preguntó Amara, sirviendo té de hierbas que ella misma había recolectado. El miedo siempre nos hace subestimar la capacidad de cambio de las personas, respondió Miguel, intercambiando una mirada cómplice con Magdalena. Incluso la nuestra, añadió ella, tomando la mano de Miguel sobre la mesa, un gesto que se había vuelto natural con el paso de los años. Afuera, el viento susurraba entre los árboles, llevando consigo las voces del pasado y las promesas del futuro. En aquel rincón del mundo, una niña que una vez fue abandonada por ser diferente había encontrado no solo aceptación, sino reverencia. Sus ojos dispares ahora eran vistos como lo que siempre habían sido, una señal de que a veces, para entender verdaderamente el mundo, es necesario verlo desde más de una perspectiva. Y mientras la noche abrazaba al pueblo con su manto de oscuridad, tres corazones latían al unísono, agradecidos por el camino recorrido y expectantes ante el que aún quedaba por delante. Porque algunas historias, como la de la niña de los ojos diferentes, nunca terminan realmente. Solo se transforman, como las estaciones, en nuevos comienzos.